En el corazón de la Ciudad de México, en una de las zonas más densamente pobladas, se ocultaba un infierno que nadie imaginaba. Durante años, Jorge Iniestra convirtió su hogar en una prisión donde el sufrimiento era la única constante. Lo más aterrador es que no actuó solo, tuvo una cómplice, alguien que, en lugar de proteger a sus hijas, permitió que su peor pesadilla se hiciera realidad. Esta es la historia de un hombre que creyó que nunca sería descubierto, y de las víctimas que vivieron bajo su dominio hasta que la verdad salió a la luz. Los inicios de Jorge Iniestra, una personalidad obsesionada con el control. Para entender cómo un hombre pudo someter a toda una familia a su voluntad durante años, hay que conocer su pasado. Jorge Iniestra nació en la Ciudad de México y creció en un ambiente donde la autoridad y el dominio sobre los demás se convirtieron en sus principales herramientas de vida. Desde joven mostró una personalidad controladora y manipuladora. No le interesaban las relaciones afectivas normales, sino aquellas donde pudiera imponer su voluntad sin oposición. En la escuela no era un estudiante destacado, pero sí un observador astuto. Sabía cómo detectar las debilidades de las personas y usarlas en su beneficio. Era reservado, poco social y tenía una marcada desconfianza hacia la autoridad. Esta actitud se intensificó con los años. Cuando llegó a la adultez, no logró mantenerse en ningún trabajo estable. Su carácter conflictivo y su negativa a seguir órdenes lo hacían chocar constantemente con sus empleadores. Su vida laboral estuvo marcada por la inestabilidad, pero su verdadera obsesión estaba en otro aspecto de su vida: el dominio absoluto sobre las personas a su alrededor. No tenía amigos cercanos y sus relaciones amorosas terminaban rápidamente cuando sus parejas notaban su lado agresivo y dominante. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Clara Tapia, una mujer que se convertiría en la pieza clave de su macabro plan. La relación con Clara Tapia, el inicio del dominio total. Clara Tapia era una mujer que, en muchos sentidos, era el objetivo perfecto para Jorge Iniestra. Tenía 2 hijas adolescentes y una personalidad vulnerable, marcada por inseguridades y la necesidad de apoyo emocional. Cuando conoció a Iniestra, vio en él a alguien fuerte, alguien que podría brindarle estabilidad. Lo que no sabía era que estaba cayendo en la trampa de un hombre con una capacidad de manipulación extrema. Desde el inicio de la relación, Jorge Iniestra comenzó a moldear su entorno. Convenció a Clara de que debía alejarse de su familia, diciéndole que ellos solo querían controlarla y que lo mejor era mantenerse lejos. Poco a poco logró aislarla, hasta que su único punto de referencia en la vida fuera él. Pero su verdadera intención no era solo dominar a Clara. Su mirada estaba puesta en las hijas de ella, quienes pronto se convertirían en sus principales víctimas. El primer paso fue ganarse la confianza de las jóvenes. Al principio se mostraba amable y protector, haciéndoles creer que él solo quería lo mejor para ellas. Pero una vez que sintió que tenía control sobre la familia, su verdadera personalidad salió a la luz. El infierno en la casa, el régimen de terror de Iniestra. Cuando Jorge Iniestra se aseguró de que Clara dependía completamente de él, comenzó a imponer reglas dentro de la casa. El primer cambio fue el aislamiento total. Las jóvenes ya no podían salir sin su permiso. No podían recibir visitas, hacer llamadas ni tener contacto con el exterior. Las ventanas se cubrieron con cortinas gruesas. La puerta principal permanecía siempre cerrada con llave, y cualquier intento de cuestionar sus órdenes era respondido con amenazas. Las condiciones dentro de la casa comenzaron a deteriorarse. La alimentación se volvió escasa, la higiene era mínima y el control de Iniestra se volvió absoluto. Si alguna de las jóvenes intentaba resistirse, las consecuencias eran severas. Con el paso del tiempo, la casa se convirtió en una prisión, en el sentido más literal. Las víctimas pasaban días enteros encerradas en habitaciones pequeñas, sin acceso a luz natural.
El tiempo dejó de tener significado y cualquier intento de rebelión era castigado. El miedo era su mayor arma. Iniestra había logrado que las jóvenes vivieran en un estado de constante terror, donde no podían confiar ni en su propia madre, quien, lejos de ayudarlas, obedecía las órdenes de su pareja sin cuestionarlas. El sufrimiento de las jóvenes fue aumentando hasta que sus cuerpos comenzaron a debilitarse. Con una alimentación deficiente y sin acceso a atención médica, su salud se fue deteriorando lentamente. Para Jorge Iniestra, esto no era un problema. Al contrario, era una muestra de su poder absoluto, pero su reinado de terror no podía durar para siempre. El descubrimiento, cuando el secreto se rompió. La abuela de las jóvenes comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Durante años, Clara le había impedido ver a sus nietas, siempre con excusas diferentes. Al principio, creyó que tal vez estaban ocupadas con la escuela, o que Clara simplemente quería alejarse de su familia. Pero con el tiempo, las excusas se volvieron más incoherentes y su preocupación creció. Desesperada, decidió acudir a la policía para reportar la desaparición de sus nietas. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Iniestra, nadie respondió al llamado. Sin embargo, la insistencia de la abuela y la denuncia formal llevaron a que los agentes obtuvieran una orden para ingresar a la vivienda. Lo que encontraron en su interior fue una escena aterradora. Las jóvenes estaban en un estado deplorable, visiblemente debilitadas y viviendo en condiciones infrahumanas. Pero lo más impactante fue el hallazgo de 2 cuerpos sin vida dentro de la casa. La noticia conmocionó a todo el país. Jorge Iniestra fue arrestado en el acto y Clara Tapia, en lugar de reaccionar con desesperación o intentar defenderse, permaneció en silencio, como si aún estuviera bajo el dominio de su pareja. El juicio y la sentencia. La justicia finalmente llega. Las pruebas contra Jorge Iniestra eran abrumadoras. Durante el juicio se presentaron testimonios de las sobrevivientes, quienes relataron los años de terror que vivieron bajo su control. Los fiscales detallaron cómo Iniestra había convertido su hogar en una prisión, privando de libertad a sus víctimas y sometiéndolas a un control absoluto. El tribunal no tuvo dudas. Jorge Iniestra fue condenado a 241 años de prisión, una sentencia ejemplar que aseguraba que nunca volvería a salir en libertad. Por su parte, Clara Tapia fue sentenciada a 25 años de prisión por su complicidad en los hechos. A pesar de sus intentos por argumentar que había actuado bajo manipulación, la justicia determinó que su participación era innegable. El caso de Jorge Iniestra es un recordatorio de cómo la manipulación puede destruir vidas y de la importancia de no ignorar las señales de abuso. Si este caso te impactó, dime tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la condena fue justa? ¿Qué opinas de la participación de Clara Tapia? Suscríbete para más historias impactantes y activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima historia.